Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces en esta clase con respecto a la teoría Z de William Ouchi y la escuela de las matemáticas. Ahora les voy a compartir pantalla. Acá. Bien. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Están Sí, viendo? profe, sí se ve. Ok. Bueno, muy bien. A ver qué aparece en el chat, si hay otra cosa que aparece. Bueno. Muy bien, entonces, William Ouchi, la teoría, prácticamente la teoría Z, que es como una, podríamos decir hasta como una, no es igual, pero como una continuación de la teoría X e Y, sobre todo la teoría Y, ¿sí? Bueno, podemos decir que William Ouchi nació en Honolulu, Hawái. Bueno, se estudió, después hizo el MBA en Administración, se doctoró, fue profesor de la Universidad de Chicago, etc. Él básicamente, ¿qué es lo que analiza? ¿Sí? Él analiza que hay como tres tipos de empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las empresas americanas, ¿sí? Con su cultura organizacional, con su conjunto de creencias, de valores, ¿sí? Las empresas japonesas, ¿sí? Con su cultura, con su conjunto de valores, y las empresas Z, que donde él dice, tenemos que trasladar, digamos, de alguna manera, la cultura japonesa y la experiencia también norteamericana, y tratar de ponerlas, digamos, a disposición para las organizaciones. Básicamente, él empieza su trabajo de investigación teniendo siguiendo la línea que lo que decíamos recién, de estos conceptos claves, ¿sí? Podríamos decir, otro concepto clave dentro de su teoría es que el modelo japonés plantea un trabajo flexible, ¿sí? Un trabajo colaborativo, ¿sí? Un compromiso institucional y que haya tecnología. Básicamente es esto lo que plantea William Ouchi. Bueno, él empieza a darse cuenta que, por ejemplo, Toyota y algunas otras empiezan, digamos, a poner en marcha, también ustedes me imagino que ya habrán visto con las profesoras, las teorías de la calidad, ¿sí? Porque también venían muy fuerte y en evidencia. Recordemos cuánto mejoró las teorías japonesas también digamos, con Ishikawa, Juran, Deming, ¿no? Y después tantas otras que hicieron que, digamos, que la calidad se viera reflejada no solo en los procesos productivos, sino en las personas, en las instalaciones, en la recepción de los insumos. Bueno. Entonces, por un lado, dijimos todos estos elementos como conceptos claves. ¿Qué otros elementos como conceptos claves podemos encontrar en la teoría de William Ouchi? Es el empleo de por vida. Yo me recuerdo no sé si hará hace como 2 años, leía, ¿no? un artículo que decía en Argentina, fin del empleo de por vida. O sea, si tuviéramos que hacer una comparación entre las empresas americanas y las empresas japonesas, es que los empleados, los colaboradores, diríamos hoy, tienen un trabajo de por vida. ¿Sí? Mientras que las americanas no, y más aún hoy. O sea, si yo les pregunto a ustedes, y bueno, no, ya este es el quinto trabajo, cuarto trabajo, o sea, las personas no pasan ni 6, 7 años que ya van mutando, van cambiando de trabajo. En cambio, para la concepción japonesa, es que tiene que estar toda una vida. Inclusive, hay todo un sistema que se creó antes de la Segunda Guerra Mundial, y donde decía que esa persona que entra como en pensión, por decirlo de alguna forma, pero no es pensión porque entra a trabajar como en otra área, digamos, con otros ritmos y con otros tiempos. O sea que está la persona
siempre ahí como trabajando dentro del, hoy diríamos del ecosistema, pero ya en ese momento y en esa concepción no se lo utiliza el ecosistema, ¿no? Bueno, entonces, el empleo de por vida y después la evaluación, ¿sí? La evaluación, a diferencia de las empresas occidentales, el tema es los procesos de evaluación. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el tema de proceso administrativo? Yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero dentro del proceso administrativo, en la dirección, uno de los elementos a considerar era la inducción. ¿Sí? ¿Qué era la inducción? Y bueno, ese proceso por el cual la persona va a ir haciendo un recorrido hasta que la persona entra a trabajar dentro de la organización. Bueno, los procesos de inducción y de evaluación para el pensamiento japonés es lento, donde se tiene que comprobar que evidentemente hay una preparación cuidadosa y un compromiso por parte del trabajador. ¿Sí? En cambio, para la corriente americana, no, si vos das lo máximo, bueno, ya sos lo máximo, el momento cero, ¿no? O sea, es como distinta la concepción, más que americana, mejor dicho, la concepción occidental. Corrijo lo dicho. ¿Qué más podemos decir con respecto a la visión Z que propone William Auchi? Fíjense que acá va a hablar de principios que los vamos a ir analizando cada uno de ellos. El primero es la confianza, ¿sí? Entonces, ¿ustedes saben qué significa la confianza? ¿Qué significa etimológicamente la palabra confianza? No, es como, Creer en nosotros mismos, profe. y en los demás también. Claro, exactamente, es cuando uno espera, ¿sí? La confianza es lo que uno espera del otro, uno espera de sí mismo y lo que espera de los otros, ¿no? Hay una espera, pero esa espera es como, digamos, en sentido positivo, ¿no? Bueno, entonces él va a decir que la confianza es como lo esencial en la vida humana, pero él va a hablar básicamente de dos tipos de confianza, ¿no? Esto me pareció muy interesante inclusive para reforzar en nuestras organizaciones o en nuestras acciones, ¿no? Le voy a decir que existe una confianza descendente y una confianza ascendente, ¿no? La confianza descendente es la que debe dar los directores hacia los trabajadores. Y una confianza ascendente es la confianza que deben tener los trabajadores hacia los directores. O directivos de esa organización. Bueno, esa confianza básicamente tiene que ver con el respeto y la equidad en la toma de decisiones. Entonces, un elemento u otro principio que está asociado a la confianza es la equidad, ¿sí? ¿Qué significa la equidad? Bueno, cuando nosotros planteamos la equidad tiene que ver, ¿cómo les digo? Como garantizar de alguna manera el sentido claro de la justicia en la toma de decisiones. Si se corta, volvemos otra vez a entrar con el mismo link. Entonces, ¿qué significa esto de la equidad? Fíjense, esto garantizar el claro sentido de justicia en la toma de decisiones. O sea, él decía que no se puede admitir, o sea, sería no equitativo, vamos a utilizar una palabra actual que no la dice, pero nos da a entender, cuando se dan estos clientelismos, o sea, decir, che, bueno, yo la verdad que, no sé, vamos a suponer que soy amiga de los padres de Erika, y digo, che, no, la verdad que Erika la tengo que poner un 10, y porque mira, les debo tanto a los papás de Erika, y bueno, eso es un clientelismo, ¿sí? Entonces dice, eso atenta contra la equidad. O lo mismo, tener acciones, él va a decir, él va a dar algunos ejemplos, pero dice, ahí lo van a buscar en el código, creo que 463, él dice, cuando tenemos conductas no éticas, o sea, cuando atentan contra el respeto personal, a los valores personales.
Profe, Entonces, eso pasa mucho también en las empresas cuando, por ejemplo, el dueño fallece o se retira y quizás ha tenido una mano derecha trabajando al lado de él, a la par, toda la vida, preparándose para sucederlo, y cuando fallece colocan al hijo o al yerno o a la hija o a la persona que sea cercana en la familia, que no está preparada, pero que lo sucede simplemente por familiaridad. sí, 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 tal cual, no, y eso es tremendo. Tremendo porque o si no lo hiciste antes se tendría que haber, se tendría que haber dado cuenta, por eso hoy las organizaciones, sobre todo las empresas nuestras, familiares, se trabaja o se está trabajando mucho con el concepto del protocolo familiar. Y eso es, miren, fundamental. Ustedes que van a ser ahora mis próximos colegas, trabajar mucho con el protocolo familiar. Es fundamental porque eso te garantiza tomas de decisiones, conflicto, porque mientras está inclusive el dueño y los hijos, no hay problema. El tema inclusive cuando los hijos se casan, bueno, o van formando sus distintas realidades y van trayendo a él o a ella a la fábrica. ¿Y qué haces? ¿Lo pones en el CEO de las decisiones? Bueno, eso tiene que estar muy claro. Y lo que decide el CEO es el CEO. O sea, digo, tiene que estar protocolizado para después evitar muchos dolores de cabeza. ¿Mm? Bueno, entonces, la confianza, la equidad. ¿Mm? Después, ¿qué va a decir? Una de las cuestiones que va a ayudar como, o que va, digamos, está alineada con la atención a las relaciones humanas es la sutileza. Él va a decir que lo importante en el trabajo, digamos, es no quedarse con las cosas superficiales, sino lograr una creatividad, inteligencia, proactividad. O sea, dice, no podemos tener personas que dicen, bueno, esto lo hacemos así nomás, ¿y por qué lo hacemos? No, esto me dijeron que lo hiciera así. No, en contrario, averiguar cómo se puede hacer, mejorar, ¿sí? Bien, entonces, la sutileza, esto, digamos, puede favorecer o desfavorecer las relaciones humanas. El tener un espíritu colaborativo, o vuelvo a decir, un espíritu comunitario. ¿Y esto qué tiene que ver? Y esto me llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos, o sea, si ustedes, yo les preguntara, por ejemplo, en el global, bueno, pero chicos, a ver, ¿por qué no me comparan Fayol con la teoría Z? Y vos decís, no, pero no tiene nada que ver. Ahora, hay algo donde podemos encontrar una diferencia. Y es el tema de la responsabilidad. Mientras que en la cultura, digamos, occidental, ¿sí? Y esto lo venía trayendo también Fayol, digamos, cada persona está ubicada dentro de un cargo jerárquico. Nosotros dijimos, cuando vimos el tema del proceso administrativo, dijimos que cada persona que ocupa un cargo tiene una autoridad y una responsabilidad conforme al cargo, ¿sí? Pero esa autoridad y esa responsabilidad tiene un alcance dentro de ese, es como un radio de acción, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que es muy interesante es lo que va a plantear dentro de lo que va a favorecer a la atención de las relaciones humanas en este espíritu colaborativo en la teoría Z. ¿Qué va a decir con respecto a la responsabilidad? Básicamente dice que nadie, pero nadie tiene una responsabilidad individual en un área particular. Fíjense, lo voy a volver a repetir. Nadie tiene una responsabilidad individual en un área particular, sino que el grupo asume la responsabilidad conjunta de las tareas. El grupo asume las tareas conjuntas, ¿sí? Y dice que inclusive los espacios de trabajo son amplios, todos saben todo, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante, digamos, todos estos principios, ¿no? Dice, las relaciones tienen que ser estrechas, y él va a hablar de la lealtad de la organización, o sea, esto de
que esa persona, porque una persona está toda la vida dentro de esa organización, entonces esa persona no es alguien donde yo puedo sacarle el provecho, sino que esa persona forma parte del proyecto de la empresa. Esto es muy interesante, es como otra visión, digamos, de la organización, de la empresa, del empleado, de los directivos. Y después un último aspecto que tiene que ver y que ayuda a las relaciones sociales estrechas son, vuelvo a decir, de la humildad, ¿sí? O sea, él dice, no solo, él lo decía o lo explicaba en el sentido de no decir porque lo sabe, sino porque realmente lo demuestra con sus hechos, ¿sí? Eso es una persona, dice, un trabajador es humilde cuando no dice, bueno, la verdad que yo, bueno, esto lo sé hacer y bueno, porque bueno, lo aprendí y vieron que lo sé, y quiero que ustedes sepan que yo lo sé hacer. No, lo dice como, bueno, como una oportunidad que tuvo en la vida y que lo tiene ahí como para poder ofrecer. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Una Ok. pregunta, cuando habló del espíritu colaborativo, ¿esto lo habló dentro del ámbito de la confianza o también es un principio? No, justo es un principio. La confianza, nosotros acá vemos tres, pero son varios. Es la confianza, la equidad, el espíritu colaborativo, la humildad, la Perfecto. lealtad a las organizaciones, el mantener estas relaciones estrechas, ¿sí? La atención a estas relaciones humanas, porque eso es lo que va a servir para que voy a decir una palabra que no la dice, pero para que entendamos el concepto, para que el clima organizacional sea diferente. ¿Estamos hasta acá? Sí, ahora sí. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, fíjense lo que dice acá, básicamente lo que hemos estado diciendo, la teoría Z destaca el sentido de la responsabilidad comunitaria como base de la cultura organizacional. Es otra mentalidad, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener una autoridad y una responsabilidad individual, yo soy el gerente de comercialización, a que decir, si bien están los cargos, están las gerencias, pero la responsabilidad es conjunta, es hecha por todo ese equipo de trabajo, ¿sí? Bueno, después, qué más tenemos? Entonces, que la teoría Z, ¿sí? A diferencia de las otras teorías que venimos haciendo como a forma de contribución, ¿sí? Es participativa, se basa en las relaciones humanas, como vemos acá en el slide, pretende entender al trabajador en su ser integral, ¿sí? Porque, fíjense, acá esto es algo, una cuestión muy simple, como decía, la persona está más de 50 años trabajando, no es solo trabajador, sino una persona que tiene una familia, que tiene una vida, entonces ese trabajo forma parte de su vida, por eso tiene como esa visión de integrar, ¿no? Es más, cuando va acercando a la edad de la vejez, ya entra a trabajar el hijo de esa persona que está dentro de la organización. Bueno, ahí todo como una idiosincrasia totalmente distinta, ¿no? Dice, busca obtener un mayor rendimiento del recurso humano. Fíjense en la gran diferencia con las otras teorías, ¿sí? No estaba el concepto, que si lo vemos, si uno compara con Taylor, o sea, vos tenías que producir, no estaban la visión de los bienes relacionales. Acá viene en evidencia, es decir, qué importancia tiene el otro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, básicamente las principales críticas, como todas las teorías, me estaba olvidando de decirles que inclusive el William Ouchi propone 14 principios, básicamente, ¿sí? Comprender a la organización, involucrar a los sindicatos, involucrar inclusive al líder de la compañía. Fíjense que ya empieza a hablar de líder, no de gerente, sino de líder. Desarrollar lo que nosotros veníamos teniendo y charlando en las clases, que es desarrollar las habilidades de las personas dentro de la organización,
él va a decir también de que es muy importante como otro de los principios, ¿no es cierto? Es el tema de desarrollar estos procesos lentos de la inducción, que no es que decir, bueno, dentro de una persona, bueno, ya la ponemos de gerente, sino que debe ser en forma cuidadosa para ver el grado de compromiso. Desarrollar, otro elemento muy importante es desarrollar las funciones integradoras, ¿sí? Él lo va a decir así, ¿no? Dentro de cada puesto. Bueno, entonces, así como teoría, también tenemos que decir que hay limitaciones, o que han sido, como todas las otras teorías, críticas. ¿Cuáles han sido las principales críticas que podemos observar dentro de su teoría? Primero que lo que se comprueba es que, como en todas las cosas, si bien Toyota, Honda y algunas otras hicieron la praxis de su teoría, no tenía una solvencia, por decir así, teórica como para poder llevarlo a la práctica a todas las empresas. Entonces es como que carece como de sustento teórico, ¿sí? La teoría Z, digamos, encuentra como un encaje, por decirlo de alguna manera, con respecto a la teoría X y la teoría Y, lo que decía al principio de la hora, o sea, la teoría X y la teoría Y es como que están en un contexto determinado, pero que faltaba como una ampliación, y entonces viene eso a de alguna manera a sopesar o de alguna manera a completar la teoría de MacGregor, ¿no? Pero la crítica es que esta teoría Z es, como vemos acá, hay una parte variable. ¿Por qué? Y porque el tema variable es que los seres humanos, nosotros los seres humanos, no es que tenemos todo, ya sabemos todo, sino que vamos variando, vamos teniendo distintos comportamientos a lo largo de la vida por distintas situaciones. Entonces dice, no sé si se puede como llevar a la práctica en todas las áreas, en todas las dimensiones. Entonces, hay que entenderlas en función de eso. También la teoría tuvo la limitación porque, digamos, va haciendo una comparación entre la cultura de las organizaciones americanas con respecto a la cultura de las organizaciones japonesas, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que tuvo tantas críticas, es decir, que no se visualizó como decir, bueno, che, en una empresa gastronómica, no así como por ejemplo vemos como algunas otras corporaciones que tomaron el sistema de la calidad, ¿no? A través de Juran, Deming. Esto habla de muchas veces, bueno, es muy linda la confianza, muy linda la equidad, muy linda, pero después en los procesos o en las operaciones no se ve reflejado operativamente cómo podía aplicarse. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene la teoría. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora terminada la teoría Z, vamos a arrancar con la teoría ya escuelas más modernas, pero volvemos un poquito atrás en el tiempo, ¿sí? Esta es la escuela de las escuelas de las matemáticas, ¿sí? Y si van teniendo duda, por favor, me dicen. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve ahí el PowerPoint? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuándo se da la escuela de las relaciones, la escuela de las matemáticas, o llamadas escuelas modernas, donde tenemos la escuela de las matemáticas, la escuela de la teoría de los sistemas y la de la teoría de las contingencias? Bien, ¿qué es lo que sucede con respecto a la escuela de las matemáticas? Que surge básicamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, tenemos que inclusive
tener presente un elemento como un concepto clave, diríamos como al principio de la hora. ¿Cuál es ese concepto clave? El concepto clave que no nos podemos olvidar es que todas las estrategias, todas las acciones militares llevadas a cabo en la guerra, ¿sí?, fueron de alguna manera trasladadas al campo empresarial. De hecho, muchas de las grandes corporaciones contrataron a los altos mandos, digamos, militares para que gestionaran las organizaciones. Se cambia el concepto, fíjense que antes el competidor, ¿sí?, antes de esta visión, el concepto de competidor era un colaborador dentro del mercado. Después el competidor pasa a ser el enemigo, o sea, prácticamente el mercado pasa a ser un campo de batalla donde yo tengo que quedar y tengo que tratar de alguna manera de que ese enemigo no me obstaculice mi campo, ¿sí?, o tratar de sacar al enemigo, ¿sí? Después, años más tarde, eso tuvo muchas consecuencias y hoy por hoy se está volviendo a través de distintas acciones y a través de distintas alternativas dentro de la economía civil, se está planteando de empezar a pensar que existe otro tipo de economía, porque evidentemente que así como estamos, no, imposible, ¿no? Ok, acá Alejandro me deja un mensaje, después voy a revisar con atención. Bueno, pero básicamente es eso, ¿sí? O sea, la teoría de las matemáticas surge en ese concepto, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, la escuela de las matemáticas, ¿sí?, o una visión, porque ya vamos a ver la clase que viene, nos vamos a dedicar a la teoría de los sistemas. Como cada una de las teorías es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque cada una de las teorías, yo me gustaría que ustedes tuvieran la misma pasión que tengo yo, y yo me doy cuenta que esto es extraordinario, porque nos damos cuenta de que hay una realidad del contexto, y hace que esa teoría responda a una necesidad, ¿sí? Ya empiezan, ¿sí?, las primeras, las computadoras, ¿sí?, donde empiezan a hacer como, digamos, a desarrollar, como vemos ahí, métodos cuantitativos, técnicas que permitan justamente mejorar el rendimiento de la empresa. Ya no tanto, fíjense que se va cambiando el rol. Mientras en la teoría de Taylor veíamos al Homo economicus y veíamos como que el hombre ocupaba un centro y un lugar importante, ya en estas teorías ya el hombre se va corriendo. ¿Por qué? Y porque ya la computadora ya empieza a hacer algunos avances, ya empiezan a darse cuenta que las máquinas empiezan a reemplazar, ya la empezaban a reemplazar en la época de Taylor, imagínense las computadoras, ¿sí? Bien. Y ya empiezan, digamos, a poder resolver el problema, ¿sí?, y tomar decisiones de otra manera. Entonces, lo que va a plantear la la teoría de las matemáticas es desde dónde se da el proceso de las tomas de decisiones y cómo se llega a la resolución del problema. Y básicamente tenemos que tener en cuenta 3 etapas, ¿sí? ¿Cómo es? Definir el problema. ¿Se acuerdan? Ustedes ya lo habrán visto, me imagino que con la profesora Blanca, a través de la toma de decisiones decimos, ¿sí? Pero básicamente vamos a retomarlo aquí. Definir el problema, ver cuáles son las posibles soluciones y elegir la mejor alternativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo elige la mejor alternativa? ¿En función de qué? A partir de todas estas herramientas, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene a disposición para poder elegir la mejor alternativa? Y bueno, empiezan las teorías de cola, los pronósticos. Yo me acuerdo las primeras clases de estadística donde nos hacían hacer pronósticos. O sea, agarramos un Excel a partir de la ecuación lineal, y entonces empezamos a decir, bueno, y entonces si X menos tal, y bueno, entonces hacíamos horas y ejercicios, los primeros Excel, hoy los hace el software, te lo hace solo, ¿sí?
Los modelos de redes, ¿sí? Es muy interesante, empiezan a, hay una, bueno, de Sony, por ejemplo, va a plantear de los llamados network, o sea, las redes de empresa, donde empiezan a trabajar unas con relación a otras, ¿no? El análisis del punto de equilibrio para poder ver hasta qué punto la empresa podía como llegar hasta aguantar, por decirlo de alguna forma, en épocas a veces de crisis, y qué cosas no podía, digamos, cuál era su punto. A partir de ahí estaba muy, muy complicado. Pero bueno, fueron distintas herramientas que sirvieron para que el empresario, el administrador, ¿sí?, tomara decisiones, ¿sí?, ya no tanto valiéndose de la fuerza del trabajo, sino ahora valiéndose de las herramientas que tenía, que se lo daba a partir de la computadora, ¿sí? Desde, por ejemplo, empezaron a tener muchísimos auge todo lo que se llamó, todo lo que fue la investigación de mercado, ¿sí? Hoy diríamos la investigación de mercado digital, ¿sí? Hoy todo digital, ¿no? Bueno, empiezan, fíjense, fíjense en algo que ya lo había dicho Ford, que era la distribución, acá empieza a desarrollarse en máximo esplendor, ¿sí? Empiezan también a desarrollarse distintas herramientas y técnicas de recursos humanos, de finanzas, de planificación. Empieza el concepto de planificación estratégica, ¿sí? O sea, distintas herramientas que hacen que ese administrador, ¿sí?, ese gerente, iba a tomar decisiones efectivas. Ahora, es importante tener presente tres cosas que quisiera indicar. La primera es que las decisiones se pueden tener bajo tres, ¿cómo podría decirles? Bajo tres perspectivas, ¿sí? Una perspectiva de certeza, una perspectiva de riesgo o una perspectiva de incertidumbre. Estos son también como otra contribución que da esta teoría de las matemáticas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones con certeza? ¿Qué significa que yo tengo certeza en esta toma de decisiones? ¿O qué me lleva a mí a tomar decisiones con certeza? El primer elemento es que yo tengo toda la información en el mercado. Tengo lo que sucede con los clientes, ¿sí? Tengo la información de lo que sucede con los competidores. Entonces, tengo una decisión certera. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué pasa cuando yo tomo decisiones con riesgo? Se acordarán ustedes del famoso trabajo práctico número 2 del caso Vintas, donde era esta organización que empezó a tener, ¿sí?, distintas, primero una unidad estratégica de negocio que lo hizo fuerte, que lo hizo crecer durante los 10 primeros años, y después empezó a incursionar en distintas unidades de negocio. ¿Y esto qué hizo? Y esto hizo que la empresa empezara a tambalear dentro de lo que era bueno, que sabía hacer, ¿no? Empezó a tener fábrica de pinturería, fideos, ¿sí? No lo sabía, tomó ese riesgo, y ese riesgo no fue conveniente para la organización. Ahora, ¿qué pasa cuando el peor escenario es las decisiones cuando estoy en incertidumbre? Por ejemplo, si uno mira lo que pasó en enero de este año, muchas empresas ya veían, pronosticaban cómo iba a ser este año, nos parecía que la pandemia iba a estar allá lejos y que no iba a venir, y de repente, en marzo, se acabó toda la historia. O sea, una incertidumbre. Yo me recuerdo de empezar las primeras clases y algunos alumnos decían, bueno, profe, pero quizás son unos 15, 20 días esto, y ya llevamos más de 7 meses, ¿no? Entonces,
incertidumbre total. Tampoco no sabemos si cómo va a ser en enero, si bueno, a lo mejor uno tenía pensado irse de vacaciones y ahora no se puede. Bueno, estamos en decisiones de incertidumbre. No tenemos la información del mercado, no tenemos la decisión de los clientes, no tenemos la decisión de los competidores. Entonces, la teoría de las matemáticas lo que viene a proponer es ofrecer una serie de herramientas para que esas decisiones sean con un mayor grado de certeza. ¿Estamos hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe. Bien, bueno, vamos a ir ya concluyendo, así nos dedicamos a la parte del trabajo práctico. Al próximo trabajo práctico ya lo tienen ustedes en la plataforma, y después el práctico anterior. ¿Cuáles han sido, entonces, como en todas las teorías, las limitaciones de esta teoría? Básicamente, los modelos descuidan los factores no cuantificables. ¿Cuáles serían los factores no cuantificables? Y una persona se te enferma, una persona se muere, ¿sí? Bueno, las herramientas, ¿sí? Este modelo descuida, así como Elton Mayo tenía una mirada sobre el aspecto, digamos, cualitativo, digamos, o más humano de las organizaciones, y la limitación era que estaba ignorando el lado racional. Fíjense la contrapuesta. Yo les preguntara en el global, bueno chicos, díganme, compárenme la teoría de las matemáticas con Elton Mayo, una sola diferencia. Bueno, acá tendría que estar. Es decir, cómo la teoría de Elton Mayo se lo criticó porque le estaba faltando el lado racional del trabajo. Y fíjense en esta teoría. Los modelos descuidan los factores no cuantificables, ¿sí? Esto que decíamos a lo largo de la clase, ¿no? El valor relacional. Después dice, los administradores también tienen que tener presente para esta limitación el contexto histórico. El contexto histórico. ¿Qué es lo que va a decir? Dice, los administradores no están capacitados en estas técnicas y pueden no confiar en los resultados de las técnicas o no las comprender. Recuerden que en ese momento los administradores, ¿sí? O eran los hijos de los dueños que se volvían de repente administradores, pero no estaba el concepto en las organizaciones de profesionalizar los cargos. Normalmente, un cargo de gerencia, diríamos hoy, es una persona que no solo tiene experticia en lo que hace, sino que también tiene un título, ¿sí? Habilitante para poder ejercer su rol dentro de esa área, dentro de esa organización, ¿sí? No estaba el concepto de la profesionalización, ¿sí? A lo mejor había una persona que empezó a hacer carrera, que estuvo en los mandos inferiores y por su desempeño, por su compromiso con la organización, fue ascendiendo, a diferencia de la visión de la teoría de William Uchi, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa persona a lo mejor terminó bueno, hoy es más difícil, pero en un momento, personas que a lo mejor tenían hasta el nivel secundario, el nivel medio, llegaban a la gerencia. Entonces dice, los administradores no están capacitados ahí, porque si una persona a lo mejor no fue a la academia y de repente sí, tiene la experticia de trabajar y de conocer al dedillo la organización, pero a lo mejor no está ayornado sobre las herramientas, y al no usarlas, la organización también va perdiendo competitividad. Ahora, otra gran limitación es que dice, no resulta adecuada para las decisiones gerenciales no predecibles o no rutinarias. Claro, cuando vos tenés decisiones certeras porque conocés el mercado, tenés información de los clientes, los competidores, estas herramientas te vienen como ad hoc. Es como que yo decir, che, no sé, tengo un caramelo, sí, un momentito, lo tengo acá en el bolsillo, pum, lo saco, me lo como, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando toca algo como por ejemplo la pandemia que corta o que saca del esquema
al, digamos, al que tiene a cargo dentro de la organización. Si no está ayornado, si no está formado, evidentemente que puede generar mayor dificultad. ¿Se comprende hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, repasemos. Hoy hemos visto entonces estas dos teorías, la teoría Z y la teoría de las matemáticas. A mí me interesa, aunque sea ir de a poquito, ¿sí? Y no largarles todas las teorías que después, resulta que después, cuando yo digo, bueno, ¿y por qué no me comparás esta con esta? ¿Y cuál es la diferencia entre esta otra y esta otra? Entonces está bueno poder tomar consideración y ir de a poco, pero ir profundizándolas. ¿Mm?